¿Qué dices? Who are you? ¿Quién eres? Esa es la pregunta que tenemos que intentar responder en esta mañana. Había leído una vez de un eslogan que decía salir del ropero. ¿Quién usa ese eslogan, salir del ropero? Lo usa no solamente las polillas y las cucarachas, sino lo usa también el movimiento LGTB. Usa ese eslogan, salir del ropero, como darse a conocer de lo que son, lo que no son, sin importar lo que piensen los demás, de su inclinación pecaminosa, porque dicen que si no salen del ropero van a tener traumas mentales más de lo que ya tienen por su propia condición, ¿no? Pensaba en ese eslogan y consideraba, los cristianos son los que realmente han dado el lugar a que salgan del ropero, pero buscaba una expresión en la Biblia que realmente mostrara qué es lo que debemos hacer nosotros para identificarnos con el Señor Jesucristo. Hay una palabra que me gustó, que es la de cartas. Somos cartas nosotros. Cartas, pero para ser leídas, no cartas para ser archivadas. Entonces yo cambiaría el eslogan y diría, salir del sobre. Necesitamos salir del sobre. Vamos a ver en 2 de Corintios, capítulo 3. 2 de Corintios, capítulo 3. Los primeros versículos. De Corintios capítulo 3, los primeros versículos 1 al 3 nada más. Dice así: ¿comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos? ¿O tenemos necesidad, como algunos, de cartas de recomendación para vosotros o de recomendación de vosotros? Nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto que sois carta de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Señor, bendiga este tiempo con su palabra y nos permita realmente reflexionar en aquello, ¿qué somos nosotros? ¿Quiénes somos? ¿Qué están diciendo nuestras vidas a aquellos que toman una lectura de nosotros? Hay lecturas rápidas y hay lecturas detenidas, pero a veces la lectura rápida es la que deja la primera impresión. A ver, a los más inteligentes nada más les voy a preguntar algo. ¿Qué es esto? Solo los más inteligentes. A ver. Un sobre. Un sobre. ¿Alguien puede decir algo más? ¿Tiene un destinatario? ¿Tiene un remitente? ¿Qué sería entonces? Una carta. Esto sería una carta en un sobre. Una carta en un sobre para poder ser leída. Por lo general nosotros, cuando decimos en la sociedad, soy cristiano, a nadie le importa mucho ni le afecta que le digamos soy o no soy cristiano, porque en realidad hay tantos que por ahí se dicen cristianos y ni siquiera han pisado una vez una iglesia, o son de diferentes grupos o de diferentes denominaciones. A nadie le molesta que uno diga que es cristiano, así como si alguien dice, esto es una carta, ¿alguien se molestó porque hermana Alba dijo esto es una carta? No, nadie se molestó porque es normal ver esto y decir es una carta en sí misma. Ahora, diferente si yo la abro y de repente leo, esto es una disciplina firmada por todo el resto del grupo para ti.
Esa carta ya tiene otro significado, ya no es simplemente una carta y no me afecta nada. Claro que me afecta lo que dice esa carta. O abro la carta y era un oficio de juzgado que dice que usted ha recibido una herencia de sus abuelos de millones de pesos que tiene que ir a cobrar. Bueno, ¿esa carta afecta o no afecta la vida? Claro que una carta de esas puede llegar a afectar la vida. El contenido de la carta es muy importante para el lector. El sobre nada más es una carta. No le afecta a nadie. Pero lo que hay dentro del sobre es lo que realmente puede afectar a alguien. Cuando uno aprecia nuestras vidas y le decimos soy cristiano, tal vez eso no llegue a afectar tanto esa expresión que nosotros le decimos. Pero lo que sí debería poder llegar a afectar a aquellos que leen nuestras vidas es lo que hay en nosotros. No solamente lo que expresa en nuestros labios en cuanto a nuestra creencia de soy cristiano o no soy cristiano, sino todo lo que compone esa vida. Eso sí que va a afectar a la gente y ojalá que tuviésemos esa capacidad en nosotros de vida, de poder afectar a otros en aquellas lecturas que hacen a diario, en aquellas expresiones que tenemos en nuestras vidas, que podamos realmente, así como una carta que diga expulsión, disciplina, recomendación laboral, aceptación de algún lugar, herencia, lo que fuera, puede cambiar el curso de una vida, que así también una lectura de nosotros pueda cambiar el curso de la vida de alguien. Pero claro, si no salimos del sobre, no vamos a cambiar el curso de ninguna vida. No es suficiente que vayamos por ahí diciendo que somos cristianos. Tenemos que salir del sobre. Tenemos que salir del sobre y poder expresar lo que es el nuevo nacimiento. Poder revelar lo que hace el Evangelio del Señor Jesucristo, la transformación en nuestras vidas. Que ya nuestras vidas no pertenecen más al enemigo, sino que ahora pertenecen al Señor Jesucristo. Vamos a ver en esta mañana un proceso simple de 3 pasos para poder salir del sobre. En primer lugar hay que sacarla del sobre, ¿no? Y esto es un proceso del tiempo. Vamos a ver el proceso del tiempo en nuestras vidas. Voy a pedir a alguien que lea lo que hay acá adentro. ¿Quién se anima a leer? ¿Se anima? No, Lucas, estás más cerquita. Lee lo que hay acá adentro. Delante de la cámara, ahí delante de todos. A ver, ¿qué hay acá adentro? Nada. ¿Cómo que no hay nada? Pero si es, a ver, si bien dicho que esta era una carta, ¿cómo que no hay nada? Gracias, Lucas. Puede suceder eso también, que nuestro llamado cristianismo sea solo una expresión vacía, que no tenga contenido. ¿Es acaso esa la realidad de tu vida? Un cristianismo sin contenido en el cual no hay nada que leer. Eso sería muy triste para el que va entusiasmado a ver qué dice allí en esa vida. Vidas que no testifican de la gracia de Dios. Vidas que no testifican del poder de Dios. Vidas que no testifican de la necesidad de Dios que tenemos a diario de acercarnos a Él. Son sobres vacíos. Son sobres vacíos. Es necesario que salgamos más allá de la declaración de nuestra profesión de fe. Porque ser cristiano se es en un solo momento. Ser cristiano no es el nuevo nacimiento no es un proceso de toda la vida, es una vez y para siempre. Nacemos de nuevo. Como dice en el libro de Efesios capítulo 1, versículos 12, 13, habiendo oído el Evangelio de nuestra salvación y habiendo creído en él, fuimos sellados por el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida. Es un momento, escucho el Evangelio del Señor Jesucristo, creo en él, por gracia somos salvos por medio de la fe, y el Espíritu Santo de Dios viene y nos sella pertenencia una vez y para siempre. Un momento
para llegar a ser hijo de Dios, pero para llegar a vivir como cristiano es un proceso largo. ¿Sabían eso? Todavía yo estoy aprendiendo a vivir como cristiano. Cada uno de nosotros está aprendiendo cómo hemos de vivir como cristianos, porque la carta no está terminada. Todavía el sobre no está cerrado. Todavía se sigue escribiendo día a día en nuestra vida. Y Jesús quiere seguir escribiendo en tu vida cosas preciosas para que otros puedan leer. ¿Sabías eso? ¿Sabías eso? Dice en Filipenses, le voy a leer. Filipenses capítulo 1, versículo 6. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Hay un inicio. Hay un momento en el cual se pone allí el nombre destinatario y se empieza la fecha. Y se empieza a escribir. La fecha es cuando nacimos de nuevo. Ahí se empieza a escribir una carta. Una carta que puede tener aventuras, maravillas, puede tener momentos de necesidad, pero también de gratitud, de satisfacción, en las cuales se expresan todas estas cosas. Pero acá dice que el que comenzó esa buena obra, dice, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Cuándo se termina de escribir la carta a nuestras vidas? Cuando estemos en la presencia de Cristo. Ahí se va a terminar de escribir lo que somos nosotros. Decía en el versículo 3 de mismo Filipenses: doy gracias a Dios siempre que me acuerdo de vosotros. Pablo se acordaba de las vidas de aquellos hombres en Filipos y mujeres, aquellas familias. ¿De qué se acordaba Pablo? ¿Del registro en un libro? Se acordaba de las vidas, de sus expresiones, de su sentir, de su amistad, de su amor, de sus tristezas, de su dolor, de sus tiempos juntos, de su comunión. Se acordaba de todas esas experiencias. Esas experiencias eran lecturas de esas vidas. Y Pablo se acordaba de esa lectura diciendo: y gracias a Dios siempre que me acuerdo de vosotros y oro por todos vosotros. ¿Leer una carta lleva tiempo? Lleva tanto tiempo como escribirla. Leer una carta lleva tanto tiempo como escribirlas. Hay cartas que se leen así, porque son: hola, ¿cómo estás? Nos vemos. No dice mucho más que eso. A veces como mi mensaje de texto, ok, sin extenderme demasiado en lo que digo. Pero cuando uno se toma tiempo en escribir una carta, le va a llevar tiempo al que lee también, pero en cuanto a contenido va a ser mucho más rica. En cuanto a contenido va a ser mucho más rica. Y Cristo ha tenido esa impronta de iniciar esa carta en nosotros, pero a veces no le damos el tiempo a escribirla. No le damos oportunidad de entrega en sus manos para que Él continúe escribiendo en nosotros. A veces nos conformamos con estar dentro del sobre y no salimos para que siga agregando sus notas, sus comentarios allí, para que el Espíritu Santo de Dios siga formando a Cristo en nosotros. Dice en Colosenses, le voy a leer capítulo 3, después de Filipenses, Colosenses capítulo 3, versículos 1 y 2. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios, y poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. ¿Cómo hacemos? ¿Cómo hacemos para que Cristo siga escribiendo en nosotros? ¿Cómo hacemos para salir del sobre? Tenemos que mirar para arriba, dice. Tenemos que comenzar a buscar las cosas de arriba. Cuando tomamos nuestra vida y la ponemos en ese compromiso real, en las cosas de Dios, nos ponemos también bajo su tinta, para que Él siga escribiendo en nosotros. Buscar, eso es un proceso. Ahí se va a dar recién el proceso de la escritura del Señor Jesucristo. Pero todo el capítulo 3 nos habla de cómo
tiene que ser ese proceso continuo de escritura en nuestras vidas. Porque yo pensaba, nuestras vidas ya venían escritas antes de conocer a Cristo, ¿o no? ¿Cuántas cosas feas decían nuestras vidas antes de venir a Cristo? ¿De cuántos pecados hablaban? ¿De cuánta incredulidad hablaban? Hablaban de muchas cosas de esas en nuestras vidas. Pero cuando llegamos a Cristo, dice que Cristo tiene que borrar todo eso viejo para comenzar a escribir de nuevo. A él no le gusta el tachón y escribir arriba, porque eso no da una lectura clara. A él le gusta que se borren todas las cosas para comenzar a escribir de nuevo. Y ahí en Colosenses capítulo 3 nos habla de ese proceso. Por ejemplo, el versículo 5 dice: haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en los cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo, cuando vivíais en ellas. Ahí tenemos la escritura antigua. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemias, palabras deshonestas de vuestra boca. Ahí está el proceso de las cosas que Dios hace, limpiándonos y perdonándonos de nuestros pecados, pero también tenemos el compromiso personal de las cosas que tenemos que dejar conscientemente, como ira, enojo. ¿Es fácil enojarse? Facilísimo es enojarse. Es de las cosas más fáciles que hay en la vida. Es más fácil que reírse enojarse a veces. Malicia, blasfemias, palabras deshonestas, mentiras. Sacar estas cosas de nosotros para que se pueda escribir en el trazo de Dios aquellas cosas preciosas. Dice en el versículo 9: no mintáis los unos a los otros, habiendo despojado del viejo hombre conforme a sus hechos, conforme a aquello que se leía claramente, despojados el viejo hombre. Y el versículo 10: y vestidos de nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Vestidos de nuevo hombre. Jesús o el Espíritu Santo escribe en nosotros. Pero tiene que haber en nosotros un compromiso para esa escritura. Tenemos que ser ese papel abierto para que Él escriba y borre lo que tenga que borrar. A veces pareciera que la hoja se va a romper. Recuerdo en mis tiempos cuando escribíamos con tinta y mojábamos la goma para intentar borrar aquello. A veces había quedado unos agujeros así en los papeles, se rompía todo. Y a veces nos duele eso porque tenemos cosas tan arraigadas en nosotros, tan fuertes del pasado y del pecado, que Cristo tiene que mojar esa goma y empezar a refregarla allí. Y nos duele, y no queremos que se borre por el dolor del cambio. Pero es necesario si queremos ver cosas lindas escritas. Es necesario someternos a ese proceso. Pero decía algo más allí: renovados en el conocimiento pleno. ¿Por qué hace en el mismo versículo utiliza esas dos expresiones? Conforme a la imagen del que lo creó. Hablamos de la imagen de Cristo, hablamos del Creador y hablamos del conocimiento pleno. Eso me hizo pensar en un versículo en Juan 1:1. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Por Él fueron hechas todas las cosas. El Verbo es creador de todas las cosas, pero el Verbo es la palabra. La palabra de Dios manifiesta, escrita corporalmente en la persona del Señor Jesucristo, manifestada corporalmente en la persona del Señor Jesucristo. Las tres cosas ahí: la imagen de Cristo, el Creador y el conocimiento. Cuando avanzamos en el conocimiento del Señor Jesucristo, avanzamos en la expresión de su vida en nosotros, porque Él es la palabra. Él es el Logos eterno de Dios. Tiempo necesitamos. Hay que darle tiempo al Señor. ¿Cuánto tiempo le damos para que escriba a nosotros? ¿O estamos tan ocupados en nuestra vida que no le damos tiempo a escribir sus cosas en nosotros? ¿Saben que cuando alguien hablaba blasfemias y ya no lo hace, eso se lee? ¿Se lee en su vida por afuera? ¿Sabían eso?
¿Saben que cuando alguien se airaba fácilmente y ahora es alguien más pacífico, tranquilo, más moderado, eso se lee también? ¿Se lee de afuera? Los hijos a veces lo leen con mayor facilidad. ¿Saben que cuando alguien mentía siempre ya no lo hace? Eso se lee también de afuera. Y así podemos agregar un montón de cosas. ¿Saben cuando alguien era inconstante en las cosas de Dios y de repente comienza a ser constante? Eso se lee también. Esas son buenas lecturas que debemos hacer. Ahora, ¿qué se dice de tu vida hoy? ¿Qué hay de nuevo para leer en tu vida hoy? ¿Qué habrá de nuevo para leer en tu vida mañana? ¿O la semana que viene? ¿O el año que viene? Hemos dado esa oportunidad a nuevas escrituras. Debemos hacerlo. Debemos iniciar ese proceso de salida del sobre. Que no sea solo, soy cristiano, soy carta. Pero ¿qué dice? ¿Qué dice esa carta? ¿Qué dice tu vida? En segundo lugar, vamos a ver. Vimos el proceso del tiempo, ahora el proceso del dolor. Ese no le gusta a nadie. El proceso del dolor no le gusta a nadie. Pero vamos a ver el proceso del dolor porque a veces en una carta hay que desdoblar esa carta. Y ese puede ser un proceso doloroso. Yo puedo agarrar... ¿Cómo le pensé que no había nada dentro? Puedo agarrar una carta, estirarla. Este es un carnet, eso puede ser malo o bueno de calificación. Te llega esta carta de tu hijo y te dice, 4, 4, 4, 5, decís, bueno, ahí se te eleva lo sumo, ¿no? Pero el proceso de calificación, de despliegue, de doble, a veces puede ser doloroso también, porque es volver a remarcar la hoja. Pero ¿sabe que a veces necesitamos nosotros, estamos tan metidos en el sobre, en la forma que nos gusta hacer, que tenemos que no solo salir del sobre, sino que empezar a aplanar esas cosas y doblar al revés de como estaban dobladas o marcadas nuestra vida, marcarlas de otra forma. Tal vez antes marcadas por el pecado, pero empezar a ser marcadas ahora por el servicio al Señor Jesucristo. Eso sería precioso, eso sería buenísimo, porque ¿por qué necesitamos esos procesos a veces de dolor? Para que haya una buena lectura de nosotros. Y eso es fácil. Porque para algunos tal vez es fácil hablarle de falta de fe a alguien que está sufriendo por una enfermedad. Cuando uno no la sufre. Si uno no la sufrió, ¿cómo puede hablar de falta de fe a alguien que le está sufriendo? Imposible. Pero sucede eso. Sucede. No es lo mismo criticar a un hermano porque su hijo se apartó de la fe o porque su hijo se dio a la drogadicción cuando uno no lo ha sufrido. A veces necesitamos pasar por procesos de desdoblamiento para poder llegar a tener lecturas más claras para otros, no solamente juicio de sobre cerrado. Un juicio de sobre cerrado no ayuda a nadie. No ayuda a nadie que yo le diga, yo soy un buen cristiano dentro del sobre, a mí nada me ha pasado. Entonces, esa lectura para el que lo está sufriendo no le sirve para nada. No le sirve absolutamente para nada. Podemos hablar de otros dolores. Alguien que ha perdido a su hijo, su esposo, su esposa. Son procesos de dolor que a veces el que no lo sufre dice, ¿por qué está triste? Si ya saben que la vida es de Dios y todos vamos para con Dios. Son procesos que hay que pasar. Si no, ¿cómo vamos a tener esa lectura definida y clara si no llegamos a pasar por esos procesos? Los procesos dolorosos a veces nos permiten no solamente afianzarnos en el Señor, sino luego cuando se hace la lectura sobre nosotros, la lectura resulta más amena. La lectura resulta más cercana porque hay un entendimiento de parte de aquel que necesita tener una lectura de entendimiento. Hay lecturas que son tediosas, hay libros que he agarrado que empiezo a leer y los cierro enseguida porque no tienen sentido de lo tediosos que son. Pero estas lecturas que uno las agarra y quiere seguir la siguiente hoja y la siguiente y ver cómo termina porque son lindas esas lecturas.
Necesitamos tener esa lectura amena, pero no podremos tenerla a veces si no hemos pasado nosotros por los procesos del desdoblamiento de nuestras vidas delante de Dios. Vamos a ver un ejemplo de esto. Filipenses capítulo 4. Antes de Colosenses, después de Efesios, es Filipenses capítulo 4. Aquí hay un hombre en la Biblia, el apóstol Pablo, que podía mirar a los ojos a los creyentes de la iglesia de Filipos y decirles claramente, hay fortaleza en Cristo. Y cuando aquellos creyentes miraban al apóstol Pablo, no solamente miraban la expresión de sus labios que decía fortaleza en Cristo, sino que la lectura de su vida acompañaba lo que decía en sus labios. Y veían que sí es cierto, y encontraban una lectura amena en la vida del apóstol Pablo. ¿Saben por qué? Porque él había pasado por todas las cosas que podrían haber pasado ellos. Dice en Filipenses capítulo 4, versículos 11 en adelante. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado. Así para estar saciado como para tener hambre. Así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sin embargo, hiciste bien en participar conmigo en mi tribulación. Dice el apóstol Pablo, en Cristo hay fortaleza. Pero les decía por su propia experiencia, porque dice, lo he aprendido de esa manera, no solamente de la expresión de sus labios, sino que lo que su propia vida expresaba era que en Cristo realmente hay fortaleza. Si quisiéramos realmente leer ¿a qué se refiere Pablo cuando dice, habla de sus tribulaciones, de sus padecimientos? Deberíamos ir a aquella lista más detallada que hace en 2 Corintios capítulo 11, en la cual expresa con muchos detalles lo que fueron los pliegos, los desdobleces que hubieron en sus vidas, antes haciendo sufrir a los cristianos conforme con eso. Su hoja se dobló de una manera, pero ahora Cristo tuvo que desdoblar aquello y doblarlo para el otro lado. Y Él tuvo que sufrir para que la lectura fuese diferente. Dice, por ejemplo, en 2 Corintios capítulo 11, versículo 23. ¿Son ministros de Cristo? Como si estuviera loco hablo. Yo más, en trabajos más abundantes, en azotes sin números, en cárceles, más en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. 3 veces he sido azotado con varas. 1 vez apedreado. 3 veces he padecido naufragio. 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar. En caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre los falsos hermanos, en trabajos y fatigas, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y desnudez, y además de otras cosas. Lo que sobre mí se agolpa cada día la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar? Y yo no me indigno. Y sigue ahí hablando, dice, si es necesario gloriarme, me gloriaré en lo que es de mi debilidad. El Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que es bendito por los siglos, sabe que no miento. En Damasco, el gobernador de la provincia del rey Aretas guardaba la ciudad de los damaseros para prenderme, y fui descolgado del muro en un canasto por una ventana y escapé de sus manos. Cuando leemos la vida, la carta de vida del apóstol Pablo, es una aventura tremenda. Hay realmente momentos de gozo, de alegría, hay momentos de dolor, pero siempre hay victoria. Hay victoria porque la gracia de Dios siempre fue suficiente para su vida. Por eso podía decir, todo lo puedo,
en Cristo que me fortalece. Diferente es que lo diga el que está en su sobre, que solamente pueda decir soy cristiano y no se lea nada más en su vida, que diga, que vaya alguien y le diga, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Esa lectura no le sirve a nadie, no le sirve a la otra persona, no le sirve, a menos que realmente nuestra vida lo diga. Nuestra vida diga que es así como lo hacía la vida del apóstol Pablo. Sus diferentes procesos de dolor le permitieron en su lectura dar ánimo a un montón de cristianos de su tiempo. Pero no solamente de su tiempo, dar ánimo a todos nosotros que todavía seguimos leyendo de sus experiencias, que seguimos considerando todas esas cosas. Sigue siendo de estímulo para nosotros. No sé si leerles un pasaje en Juan capítulo 11. Juan capítulo 11, versículo 3 al 6. Dice así: enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí el que amas está enfermo. Oyendo Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y amaba Jesús a Marta, a su hermana, y a Lázaro. Cuando oyó que estaba enfermo, se quedó 2 días más en aquel lugar. Versículo 20 dice: entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Dice el versículo 31. Entonces los judíos se acercaban, estaban en la casa por ella y la consolaban. Cuando vieron que María se había levantado de prisa y había salido, la siguieron diciendo: va al sepulcro a llorar allí. María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies diciéndole: Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Jesús entonces, al verla llorando, y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu, se conmovió y dijo: ¿dónde le pusiste? Versículo 39. Se quita aquella piedra. Y el versículo 40 dice: Jesús dijo: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? ¿Qué tenemos aquí? Tenemos un proceso de dolor de diferentes ángulos. De los que acompañaban, los que sufrían, de los que sufrían del mismo Señor Jesucristo. Claro que lo que es la muerte siempre es dentro de lo más doloroso, están en el rango más alto de aquellos que lo sufren, de alguien demasiado allegado a ellos. Pero claro, tenían el consuelo, la resurrección en el día postrero. Entonces no debían estar tristes. ¿Quién podía entender? Los demás podían decir: bueno, pero no estés triste si va a resucitar en el día postrero. Le podían decir a aquellas hermanas. Pero Jesús conoce esa tristeza, porque Él mismo experimentaría la misma muerte por nosotros. Jesús sabe lo que es la muerte. Jesús sabe lo que es el dolor. Jesús sabe lo que es el dolor de acompañar también a aquellos que lo han padecido. No es indiferente a ninguno de nuestros procesos de dolor, de lo que es, ni siquiera es ajeno a lo que es el peso del pecado, porque Él en la cruz tomó y cargó nuestros pecados. Dice: herido, molido por nuestras rebeliones, no tanto molido por los golpes, sino por lo que merecían aquellos pecados, que eran aquellos golpes, tortura y la misma muerte. ¿No crees? ¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? ¿Qué es eso sino la manifestación del poder de Dios? Necesitamos creer para ver la manifestación del poder de Dios. Y eso es la gracia que Dios da. Dios da gracia de maneras que no podemos imaginar en cualquier tiempo de dolor, pero cuando sabemos y estamos contentos porque esos tiempos son parte de la Escritura de Dios. Esos tiempos son parte de la Escritura de Dios sobre cada una de nuestras vidas. Así que aún somos capaces de dar gracias a Dios. Porque el poder de Dios, ¿saben dónde se perfecciona? En nuestra debilidad.
El poder de Dios se perfecciona en nuestra debilidad. Y por último, procesos de identificación. Ser leídos por todos. ¿Quién soy? ¿Quién eres? ¿Qué dices cuando tienes la boca cerrada? Poco, dice Beatriz, pues siempre tiene abierta. No es una broma. ¿Qué dice cuando tienes la boca cerrada? ¿Qué dice tu vida? ¿Qué dice la carta de tu vida? Hay cartas que uno no quiere que se lean. Hay cartas que uno quiere reservarlas guardaditas, dobladitas, porque hay partes que no quieren que se lean, que uno quiere mantenerlas ocultas allí. Pero ¿saben que mientras mantenemos esas partes ocultas allí, Jesús no puede reescribir nada nuevo? Que salgan, llevemos aquello que tenemos escrito oculto a Jesús. Digamos, esto no quiero que esté más. Quiero que escribas algo nuevo allí. Quiero que escribas algo diferente allí. Otras solamente partes, solo mentiras o inventos. Esas cartas no sirven para nada. No ayudan a nadie ese tipo de cartas. Pero hay tres tipos de cartas cerradas, que son las que tienen temor de quiénes son. Entonces les da miedo abrirlas, porque tienen temor de quiénes son verdaderamente. Hay otras que no tienen idea de cuál es su identidad, y se mantienen cerradas nada más. Pero hay otras que saben quiénes son, pero les preocupa lo que otros puedan decir, y se mantienen guardadas en el sobre. ¿Saben que en cierto momento Jesús estuvo escribiendo por 3 años en la vida del apóstol Pedro? En nosotros también, pero los voy a citar a él. Estuvo escribiendo enseñanzas, cambios, adoctrinamiento, discipulado. Y llegó un momento en la vida que Pedro tuvo la oportunidad de salir del sobre y decir: sí, yo creo en el Señor Jesucristo, Él es el Cristo. Y dijo, tuvo miedo, dijo, me voy a conservar dentro del sobre. Dice en Mateo capítulo 26, versículo 69. Mateo 26. Cuando viene arrestado el Señor Jesucristo, dice el versículo 69. Pedro estaba sentado fuera en el patio y se le acercó una criada diciendo: tú también estabas con Jesús el Galileo. Mas él negó delante de todos diciendo: no sé lo que dices. Saliendo a la puerta le vio otra y dijo a los que estaban allí: también este estaba con Jesús Nazareno. Pero él negó otra vez con juramento: no conozco al hombre. Y un poco después, acercándose, los que por allí estaban dijeron a Pedro: verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún, escuchen bien, porque aún tu manera de hablar te descubre. Qué interesante. Aún tu manera de hablar te descubre. Él no quería que se supiera lo que había en el sobre, porque tenía miedo de que lo prendieran, que lo tomaran, que lo torturaran, que lo llevaran preso con el Señor Jesucristo, que lo golpearan. Tenía miedo de sufrir con el Señor Jesucristo. Tenía miedo de sufrir el señalamiento. Tenía miedo de que se abriera ese sobre. Sin embargo, miren lo que dice allí: verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Dice que la tinta con que el Señor Jesucristo había escrito los trazos en la vida de aquel hombre eran tan fuertes, eran tan nítidos, que a través del sobre cerrado todavía se podía leer que Jesús había escrito en su vida. Dice: aún por tu manera de hablar queda manifiesto que has estado con el Señor Jesucristo. Qué cosa tan linda. Se ve a Cristo en ti,
¿Se ven los trazos de Cristo en tu vida? Debería ser así. Deberíamos tener esa capacidad de que en nuestras vidas se vea al Señor Jesucristo en nosotros, aún en la forma que hablamos, aún en la forma que expresamos, aún en la forma que nos dirigimos o pensamos de otros, aún en los comentarios que hacemos de fulano o de mengano. Debería verse a Cristo en nosotros. ¿Cristo diría esas cosas? ¿Cristo hablaría de esa manera? ¿Cristo pensaría del hermano o de la hermana de tal forma? ¿Cristo diría es un estirado o no lo es? Cristo no diría esas cosas. Cristo hablaría siempre con amor, con edificación. Y debemos aprender, aún en las cosas que hablamos, que sean como el Señor Jesucristo lo haría. Allá, ya para terminar, había tres jóvenes en el tiempo de Daniel, ya que citamos una parte el otro domingo, voy a citar otra en Daniel capítulo 3, versículo 14 en adelante. Se los leo yo, dice, cuando habla del horno de fuego, de aquellos jóvenes que no quisieron adorar la estatua del rey y fueron echados al horno de fuego, dice en Daniel capítulo 3, versículo 14. Y habló Nabucodonosor y les dijo: es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que vosotros no adoráis a mi Dios, no honráis a mi Dios ni adoráis la estatua de oro que he levantado. Ahora pues, ¿estáis dispuestos para que al oír el sol de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música os postréis y adoréis la estatua que he hecho? Porque si no la adorareis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. ¿Qué dijeron estos jóvenes? Hay algo escrito ya en nosotros que no podemos ocultar. Nuestra fe y adoración al único Dios verdadero, creador de los cielos y la tierra, no la podemos ocultar. No podemos pegarla arriba a otro papel que diga otra cosa. Dice, no es necesario que te respondamos de este asunto. Ya puedes leer nuestras vidas a quien servimos. Puedes leer nuestras vidas a quien adoramos. Y si quieres echarnos al horno de fuego y Dios no permite y morimos allí, no importa, porque esa lectura quedará en los ojos de aquellos que nos vieron morir. En el nombre de Dios. Qué precioso ese valor, ese ánimo para salir de sobre, a pesar de cualquier amenaza que haya sobre nosotros. Pero estos tres jóvenes, para poder tener este valor, no tenían ninguna duda de su identidad. No tenían miedo de sacarlo del sobre a ver qué se va a leer lo que dice allí, porque estaban muy seguros de lo que decía en sus vidas. Estaban muy seguros de lo que Dios había escrito en sus corazones, de sus convicciones. Un cristiano no se calla cuando está seguro de lo que es. Cuando un cristiano tiene dudas de lo que es su vida delante de Dios, se calla. Se oculta. Se oculta porque a veces hay otras lecturas que otros toman y tienen miedo de que, pero vos también, y los confronten. Tengamos una sola lectura en la vida. Tengamos la lectura de la fidelidad a nuestro Dios. No solamente la lectura no avala lo malo, sino también lo señala. Por ejemplo, la homosexualidad, la promiscuidad, todo ese tipo de cosas. Uno puede decir, no estoy de acuerdo, pues la Biblia dice que es así.
cuando tienen miedo a ese desdoble, por ejemplo, hay personas que tienen miedo de ir a un amigo, a alguien muy cercano y decirle, si no has nacido de nuevo, te vas al infierno. ¿Por qué tienen miedo de eso? Porque eso es lo que la Biblia dice. Cuando hacemos eso, negamos al Señor Jesucristo. Negamos todo aquello por lo cual el Señor Jesucristo entregó su vida. Cuando tengas a alguien a tu lado que no conoce a Cristo, dile, estás en peligro de muerte. Dile que si no conoces a Cristo, te vas al infierno. Y no tengan miedo de hacerlo porque esa es la lectura verdadera. Dar una lectura falsa. ¿De qué sirve dar una lectura falsa? ¿De qué sirve abrazar a todos y decirle, todos vamos a ir al mismo lugar, cuando sabemos que no es cierto según la palabra de Dios? Eso es una carta mentirosa. Una carta mentirosa no ayuda a nadie. Tengamos lecturas verdaderas, lecturas reales. Los jóvenes, tengamos lecturas reales. No tengan miedo delante de otros jóvenes del compromiso, de decir soy cristiano y que todos lean lo que somos, que no nos comprometemos con ningún tipo de mal. ¿Cómo puedo aprovechar las oportunidades? Es una pregunta personal. ¿Cómo puedo aprovechar las oportunidades cuando la gente está tomando una lectura de mi vida para que vean la verdad? ¿Cómo puedo aprovechar esas oportunidades? Deja que Cristo escriba. Que escriba todo lo que quiera. Todo lo que quiera. ¿Qué dice tu vida? ¿Quién eres? Who are you? Jesús le dijo a sus discípulos, ¿quién dice la gente que soy? Un profeta, Juan el Bautista. ¿Pero quién decís vosotros que soy? Tú eres el Cristo, dijo Pedro. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? Que digan, eres un hijo de Dios. Este es un hijo de Dios. Este es un cristiano. Le reconocían por su forma de hablar, por su forma de ser. Vamos a orar. Vamos a orar.